Sobre estas profecías podríamos añadir Isaías 19 también sobre Egipto y la lucha entre ellos, los propios egipcios. Va a versar prácticamente la mayor parte de información de la conferencia de hoy. Sabéis que estamos en un momento clave en el cual hoy mismo las personas inspectores de la ONU ya se han ido del terreno de Siria para intentar emitir las pruebas o aportar las pruebas del ataque biológico que hubo el día 21, al menos es lo que se dice, un ataque con armas biológicas, y si esto ha sucedido, si se puede saber además quién lo ha lanzado. Hoy mismo, precisamente, desde Estados Unidos, John Kerry y también Obama hablaban de que ya tienen las pruebas claras de que el gobierno sirio ha sido el que ha utilizado las armas químicas. Por tanto, bueno, ¿qué puede llegar a pasar? Vamos a hacer un análisis de lo que ha acontecido esta semana precisamente sobre estas profecías que aquí veis y que después de tantos años estamos viendo cumplir delante nuestro. Miles de años. Vamos a empezar, eso sí, con un vídeo. Un vídeo que una vez más nos tiene que hacer pensar y mucho de lo que ha acontecido allí en Siria o está aconteciendo. Vamos a ver cómo se ha secuestrado en Siria a un jesuita italiano por islamistas. Y diréis, bueno, es porque no soportan a los cristianos. ¿Es solo por eso? ¿O ha habido algo más? Me gustaría que estéis atentos a la explicación que se da en este corto vídeo, porque no tiene desperdicio y nos va a ayudar a entender muchas cosas quizás. El religioso jesuita italiano Paolo Dall'Oglio ha sido secuestrado en Siria por un grupo yihadista en la localidad de Raqqa, al este del país, según han comunicado fuentes de la oposición. El padre Dall'Oglio había apoyado el levantamiento contra el régimen de Bashar al-Assad y fue expulsado del país el año pasado después de haber ayudado a víctimas de la represión de Damasco. Un apoyo hacia los rebeldes que había generado malestar dentro de la propia comunidad cristiana en Siria. Bueno, desde luego esta información es realmente fuerte. Un jesuita trabajando contra el gobierno de al-Assad, apoyando a los rebeldes. Por eso se han tomado represalias e incluso esto ha sido mal visto por movimientos cristianos dentro de Siria. Una vez más vemos la mano de los jesuitas donde no debería estar. Una vez más vemos quién está detrás y quién está moviendo ciertos hilos para que ciertos acontecimientos lleguen a suceder. Desde luego está siguiendo toda una política que no es solo cuestión de petróleo y demás, hay algo más detrás de todo esto. Sigamos viendo alguna otra noticia. Aquí es interesante porque mientras se sucedía toda la polémica al respecto en Siria, mirad qué fotografía hacemos de pantalla de este lugar, Aurora, todo sobre Israel y el judaísmo en español, donde hay una cantidad de noticias interesantes siempre al respecto sobre Israel. El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, expresó al secretario de Estado norteamericano John Kerry su profunda alarma por las declaraciones de Washington sobre la disposición de las Fuerzas Armadas estadounidenses a intervenir en Siria. El presidente francés, François Hollande, y el estadounidense Barack Obama condenaron el uso de armas químicas en Siria y decidieron aportar una respuesta común. El presidente de Francia, François Hollande, y la canciller alemana Angela Merkel denunciaron en una conversación telefónica el uso espantoso de armas químicas en Siria. El exsecretario de Estado de Estados Unidos, Colin Powell, dijo que la situación en Siria está más allá de la capacidad de influencia de Estados Unidos y pidió cautela. Irán aseguró que Siria está dispuesta a colaborar con la ONU en la investigación sobre el uso de armas químicas e incluso abrir las puertas a sus expertos para que inspeccionen en las áreas supuestamente afectadas. El primer ministro británico David Cameron y el presidente de Estados Unidos Barack Obama prometieron una contundente respuesta si se prueba que el presidente sirio Bashar al-Assad empleó armas químicas contra su propia gente. Un tribunal egipcio abre el juicio contra los líderes de los Hermanos Musulmanes acusados de instigar el asesinato de manifestantes. El presidente venezolano Nicolás Maduro acusó a Estados Unidos de buscar una guerra en el mundo árabe e islámico para luego, o de modo paralelo, hacer lo propio en Latinoamérica.
Bueno, lo hemos venido anunciando hace tiempo, ¿eh? Y Maduro no creo que en este caso esté diciendo una gran bobada. Pero así empezaba prácticamente esta semana, toda esta situación, algo que nos dejaba un poco perplejos de cómo estaba funcionando todo, ¿eh? Irán acusó a los rebeldes sirios de usar armas químicas y advirtió a Estados Unidos contra cualquier intervención armada en ese país árabe. El panorama estaba servido. Desde luego, todo apuntaba a que podía haber una confrontación prácticamente inmediata. Mirad que aparece aquí, en una página llamada Asociación Cruz de San Andrés. Los rebeldes sirios a los que ayuda Obama secuestran 200 cristianas para violarlas hasta la muerte. Es una página católica. Y denuncia lo que están haciendo los rebeldes sirios apoyados por Obama y todo lo que están haciendo, que ya veis que de agradable tiene muy poco. Aquí denuncian también quiénes son precisamente los miembros que forman estas tropas sirias rebeldes: africano, saudí, checheno, egipcio, libio, turco, afgano, todos combatiendo aquí, todos con una causa común. ¿Son mercenarios? ¿Qué son? ¿O son gente que luchan por un ideal y van donde haga falta? Bueno, quizá habrá de todo, ¿no? Pero en esta página se está denunciando lo que Estados Unidos está haciendo, apoyando precisamente a los rebeldes. En el fondo, muchos cristianos lo están pasando mal. Pero ya veis cómo también, lo que estas personas quizás no saben es cómo los jesuitas, y habéis visto el caso anterior del vídeo que hemos puesto, están trabajando también por lo mismo. Casi nada. Siria advierte a Estados Unidos si interviene: no será un picnic y arderá todo Oriente Medio. La amenaza es contundente, ¿eh? Puede haber una situación realmente terrible en todo Oriente Medio. El Papa en el Ángelus: no tengamos miedo de entrar por la puerta de la fe en Jesús. Apeló a la comunidad internacional por la situación en Siria. Las terribles imágenes piden callar el ruido de las armas. Es interesante, ¿eh? Por un lado vemos cómo actúan y por el otro lo que dicen. En fin, como siempre, las dos caras. Y llega a hablar también del asunto de Jerusalén, ¿eh? La intervención militar de Estados Unidos en Siria podría provocar una guerra mundial. Son titulares, en este caso, del analista político Kevin Barrett, a la cadena iraní Press Televisión. Son palabras mayores, ¿eh? Régimen sirio usó armas químicas, dice John Kerry. El secretario de Estado de Estados Unidos afirmó que es un crimen muy serio y que su país ya prepara una respuesta. Y aquí tenéis un artículo en francés en el cual los barcos rusos ya se estaban preparando y iban a amarrar en Tartus, el puerto sirio. Ya sabéis que Siria, aliada prácticamente de Rusia, están haciendo unas declaraciones de que dejen a los sirios en paz, está diciendo Rusia. China aboga por una solución política de la crisis en Siria. Mirad una vez más quién se posiciona al lado de quién. Ayer precisamente una persona muy querida por mí me estaba diciendo, adventista, de que se vio la conferencia número 7 grabada en el año 2006, donde estábamos hablando de qué sucedería en Medio Oriente antes de que todo esto aconteciera. Cuando esta persona junto con su hermano han visto las conferencias, se han dado cuenta de que una profecía que le costaban tanto de entender tenía una explicación totalmente clara y que era totalmente demostrable con lo que ha acontecido después desde el 2006 para acá. En fin, solo hace falta tener ojos y un poco de comprensión de raciocinio normal, no hace falta ser el máximo exponente de los lumbreras de este mundo para ver esto. ¿Tiene una aplicación espiritual? Sí, por supuesto. Las fuerzas del bien y del mal están detrás. Y hay algo más. Pero, por supuesto, tenemos una referencia física que vemos con nuestros ojos en la situación de Medio Oriente. Mientras el pueblo de Dios no se quiera enterar de lo que acontece allí relacionado con el final de Daniel 11, no va a entender que estas son las últimas señales para que Cristo vuelva. Una vez más, no tendrán la gran suerte de predicar a este mundo el mensaje final, amonestando que esto no son bromas, esto se está terminando.
pero con argumentos, con profecía, con historia vivida delante nuestro, escritos de más de 2600 años, los estamos teniendo delante nuestro, cumpliéndose. ¿Y aún hay pastores adventistas que dudan de esto? Siria dice que se defenderá con todos los medios disponibles si le ataca a Estados Unidos. Las amenazas van creciendo por todos lados. Estados Unidos considera un ataque militar contra Siria. Los bombardeos durarían unos 3 días, ahora dicen 2 quizás, y tendrían como objetivo enviar una advertencia a Assad. Hablan de que no van a enviar tropas, sino que todo el ataque va a ser a distancia. Van a castigar, dicen, severamente lugares concretos, y después la guerra puede seguir aún. Para los rebeldes, que son las tropas de tierra que ellos están utilizando contra el gobierno de Al-Assad. Y la guerra aún se puede extender más tiempo. En fin, veremos cuál es la resolución al final. Occidente dice a la oposición siria que espera un ataque en los próximos días. Bueno. ¿Por qué el pequeño productor siria importa en el mercado del petróleo? Esto es una noticia de Terra y, una vez más, claro, actualmente ya las personas saben que este tipo de guerras tienen algo más detrás y son asuntos ¿de qué? De petróleo y gas. Pero es que Siria no es un gran mercader del petróleo mundial, tiene una buena producción, pero relativamente insignificante. ¿Por qué interesa tanto Siria si no tienen tanto petróleo propio? Pues bueno, la cuestión es muy clara. Siria no ha exportado crudo desde finales del 2011, cuando entraron en vigencia sanciones internacionales. Siria no es un gran productor de crudo como era Libia, y tampoco es un gran punto de tránsito para las exportaciones de gas y petróleo como es Egipto, dijo Julian Jessop, director de investigación de materias primas en Capital Economics. Bueno, este punto es un poco más discutible, porque precisamente algo sucede allí. Ahora lo comentaré. En cambio, la preocupación es el riesgo de que una intervención occidental en Siria pudiera causar un conflicto regional mayo, dado el apoyo que Irán ha dado al régimen del presidente Bashar al-Assad, añadió. Antes de las sanciones, Siria producía 370.000 barriles por día, apenas un 0,4% del abastecimiento global, y exportaba menos de 150.000 BPDs, en mayor parte hacia Europa. Las grandes petroleras en el país antes de las sanciones eran Royal Dutch Shell y Total. La producción actual de Siria es de unos 50.000, volumen que es refinado localmente. Escasean los productos derivados del crudo y el país se ve obligado a importarlos. Las ventas de productos derivados a Siria aún está permitida, aunque la mayoría de los operadores se han abstenido de hacer negocios con Damasco. El gobierno debió recurrir a la ayuda de su aliado estratégico, Irán. Pues bien, todo esto no es suficiente dato, porque ¿qué hay detrás de todo esto? Si nosotros analizamos la cuestión, se habla de que un conflicto en ese lugar puede provocar altercados en la ruta del petróleo mundial. Pero hay algo más aún, que después veremos. Aviones de combate llegan a Chipre en vísperas de un ataque a Siria. Ya se está preparando la isla de Chipre para ser un trampolín donde sencillamente se ataque. Salvucci dice, si cae Siria, cae Irán, y luego el ataque va directamente contra Rusia. Bueno, ya sabéis que Adrián Salvucci es un analista, si no recuerdo mal, creo que él sigue nuestras conferencias también, y bueno, lo que está diciendo no es ninguna bobada. Si cae Siria, cae Irán, porque ya sabéis que Siria es la antesala para poder ir a por Irán. Pero es que además van conjuntos prácticamente. Y después, ¿esto en quién repercute? En su aliado máximo, que es Rusia. Y también, ¿quién más? China, por supuesto. Pero estos son los pasos que nos habla la profecía. Finalmente, todo el mundo va a quedar afectado. Por un lado, Estados Unidos y sus aliados, por el otro, Rusia, China y los que tenga. Siria, los terroristas pronto atacarán Europa con armas químicas. Bueno, esto es una amenaza para los que estamos aquí. El vicecanciller de Siria ha presentado a la ONU pruebas que supuestamente vinculan a los opositores con el ataque químico de hace una semana y ha acusado a Estados Unidos, Reino Unido y Francia de ayudar a los terroristas a usar armas químicas. Ya veis, uno acusa a uno, otro acusa al otro.
Pero de momento los terroristas pronto atacarán Europa con armas químicas. Esto es un factor que hay que tener en cuenta. Puede haber guerra localizada en ese lugar, pero aquí se pueden provocar ataques terroristas letales. El Nobel de la Paz, Maguire, dice: una acción de la OTAN en Siria sería un desastre. Lo está diciendo un premio Nobel. Un desastre porque es de una magnitud, lo que esto conlleva, impresionante. Expertos: la transportación de gas es la razón verdadera de la guerra en Siria. Aquí está lo que antes os decía. Proyectos de transportación de gas que afectarían los intereses de los mayores protagonistas del mercado de hidrocarburos son la razón principal detrás de la agresión contra Siria, opinan los expertos. Claro, Estados Unidos con esto no estará de acuerdo, obviamente, ¿no? Ni los aliados. Ya sabéis que RT tiene unas tendencias a presentar las noticias desde la óptica rusa. Pero sí que es cierto que aquí nos habla de qué circula a través de Siria, y son gasoductos que vienen de Irán, pasan por Irak y cruzan por Siria, y que después, a su vez, llegan hasta Europa o van también hacia otros lugares. Pero hay un problema en todo esto, y también es que Turquía, al ver la situación, como todo pasa por Siria, ellos no tienen parte de este pastel. Y ya sabéis que Turquía forma parte de los aliados. Una vez más, ya sabéis que todo esto mueve prácticamente el mundo, ¿no? Pero aún hay otro gasoducto que parece que se iba a canalizar para que pasara por Siria. Son dos, pues habría tres. Y todo esto, evidentemente, significa un comercio que alguien no tendría y otro sí. Aquí hay una serie de comentarios que son interesantes y os lo he querido poner para que veáis la situación en ese país. Alguien, llamada Laura Delgado, escribe: por fin una noticia trata el oleoductistán. Aún así, parece bastante incompleta si se contrasta con otros estudios. Nada se dice del oleoducto BTC, Bakú-Tiflis-Ceyhan, que es de un interés mayor que el mencionado en la noticia por su pronta e inminente realización. El mapa de la noticia responde a proyectos reales, por supuesto, pero su consecución queda bastante más lejos que la realización del BTC por la necesidad de atravesar Irán. Y aquí nos habla de algo más aún. El BTC se inauguró en el año 2006, pasando por Azerbaiyán, Georgia y Turquía, que tiene mucho que ganar con este proyecto. Es absurdo pensar, tal y como dice la noticia, que Turquía se quedaría al margen de la trama de intereses, más teniendo en cuenta su papel en la guerra de Siria. Poco después de inaugurarse el BTC estalló la guerra en el Líbano, cosa que lamentablemente a ojos de la deshumanizada administración de Estados Unidos resultaba imprescindible para destruir el país y poder conectar el BTC con la terminal de Ashkelon en Israel. Con el Líbano totalmente destruido queda conquistar la costa siria para poder unir las terminales de Turquía e Israel por tierra. Por supuesto, después de Siria, Estados Unidos se las ingeniará para poder atravesar Irán con sus gasoductos. Veremos qué pasa, pero a juzgar por las tendencias americanas, raro sería que dejaran de cobrarse vidas humanas. Espero que el tiempo siente a esos genocidas donde les corresponde. No obstante, es de agradecer que estas noticias salgan a la luz, pues el contraste de las situaciones bélicas en Oriente con los planos que trazan el entramado de gasoductos harían cambiar de opinión a muchos pro-yanquis sionistas a favor de la intervención en Siria. Bueno, veremos más de todo esto. Una respuesta. Felipe A. Muñoz dice: el BTC solo se limita a las exportaciones desde Bakú a Azerbaiyán, pero no las prospecciones de cruzar oleoductos desde el Golfo Pérsico hasta Europa, cruzando terrestremente Siria. Ahí, lógicamente, Turquía se vuelve necesario, lógicamente se vuelve necesario allí, y Turquía estará dispuesta a luchar por favorecer ese proyecto, ya que el que más gasoductos y oleoductos pasen por Turquía aumenta su leverage sobre Europa, lo que es de interés para Turquía, y su insistente idea de ser aceptada en la Unión Europea. Por lo que esto no tiene nada que ver con el BTC, sino, como explican, rivalidad comercial entre Irán y los estados del Golfo. Y a su vez le responde Laura Delgado: Felipe A. Muñoz, totalmente de acuerdo. Turquía es un títere de la Unión Europea y siempre actuará en consonancia. Aún así, creo que el BTC reviste una importancia mayor que la que apuntas. Israel, por su acceso al Mar Rojo, se convierte en un punto clave de exportaciones a Asia. El Mar Rojo en la actualidad está flanqueado por flotas norteamericanas, así como por distintas bases militares colocadas estratégicamente. Así se explica la postura de la India en los conflictos de Siria y el Líbano.
India prohibió los canales de televisión árabe en el momento de estallar la guerra contra el Líbano. Al mismo tiempo empezó un proceso de negociaciones con los Estados Unidos, por lo que el BTC es de gran interés para el continente asiático más que para la Unión Europea. Al fin y al cabo, no debemos olvidar que Asia cuenta con un buen número de potencias económicamente emergentes interesadas. Sin duda es un negocio rentable para Estados Unidos. Aún así, por supuesto, los estados del Golfo, mayormente conquistados por los neocolonialistas estadounidenses, se encuentran en una competición constante con las capacidades iraníes que afortunadamente aún escapan del control imperialista de Occidente. Bueno, expresa sus opiniones, pero desde luego dan datos muy interesantes de qué acontece en ese subsuelo, ¿no? Todo lo que por allí está pasando. Desde luego el asunto del petróleo, lo decían comentaristas adventistas pioneros, sería lo que determinaría prácticamente las últimas situaciones de este mundo. Y se está cumpliendo, es así. Luego hay más y más comentarios, pero bueno, esto en definitiva ya nos importa poco. Un enviado de la ONU confirma el uso de agentes químicos en Siria. A partir de aquí ya todo se va, bueno, adelantando, ¿no? Avanzando. Damasco advierte a Occidente que Siria se convertirá en un cementerio de los invasores. Una vez más, no se van a quedar de brazos cruzados. Detectan en Irán 1 millar de nuevas centrifugadoras para el enriquecimiento de uranio. Mirad que todo esto sucede al mismo tiempo. Irán se prepara para todo esto, que ellos dicen que no tiene nada que ver con bombas nucleares, pero claro, ya sabéis que todo esto a Occidente parece ser que le gusta poco. Las 10 empresas que facturan más en el mundo y en Internet. Y diréis, bueno, ¿y esto qué tiene que ver? Pues muy fácil. Si toda esta trama se mueve por algo, evidentemente es petróleo y gas. ¿Y quiénes son las empresas que más mueven? Pues son prácticamente las petroleras. Son, y aquí tenéis toda la lista, los que mueven más todo el negocio. Cuando se trata de mover tantos miles de millones de dólares, evidentemente, ¿qué podemos esperar de las situaciones mundiales, ¿no? El patriarca de Irak, la intervención militar de Estados Unidos en Siria sería una catástrofe. 10 años después del derrocamiento de Saddam, nuestro país sigue golpeado por las bombas, la inseguridad y la crisis. Ya veis, gente cristiana que está advirtiendo de que esto puede ser terrible. El Papa recibe al rey de Jordania. Negociación para poner fin al conflicto en Siria. La trágica situación que vive la sociedad siria irrumpió en los coloquios. Y mirad qué diálogo. El Papa Francisco recibió hoy al rey de Jordania, Abdullah II, y a su esposa la reina Rania, saludándolos en inglés. Welcome. Fueron recibidos en la sala del Troneto y desde aquí se trasladaron para conversar en la sala de la biblioteca, informó la agencia ANSA. El rey le dijo al Santo Padre: tengo un gran respeto por lo que usted y la Iglesia Católica hacen. No me extraña, porque si no les tiene respeto dura poco. Tras el encuentro del Santo Padre Francisco con el rey de Jordania, la oficina de prensa de la Santa Sede emitió un comunicado en el que precisa que el soberano hachemita, después de estar con el Santo Padre, se reunió con el cardenal Tarcisio Bertone, secretario de Estado, quien estuvo acompañado por el arzobispo Dominic Manberti, secretario para las relaciones con los Estados. Durante las cordiales conversaciones, indica el comunicado, se abordaron algunos temas de interés común, en particular el fomento de la paz y la estabilidad en Medio Oriente, con especial referencia a la reanudación de las negociaciones entre israelíes y palestinos y la cuestión de Jerusalén. El Vaticano tiene muy claro su objetivo. Toda esta guerra sí que se está moviendo por petróleo, gas y todo lo que queráis. Pero recordemos una vez más, Apocalipsis 18 nos da la clave para entenderlo todo. El Vaticano está interesado, quiere ir a Jerusalén. Y para eso tiene que haber algo, tiene que haber un templo también en Jerusalén, que los judíos, inocentemente, muchos de ellos quieren construir y no saben que están siendo movidos por el mismísimo Vaticano y por los que están conjuntamente en un lado y otro. Y para hacer eso necesitan que el mundo islámico se abstenga de poner trabas. Y como aún hay muchas trabas, ¿qué tienen que hacer con ellos? Quitárselos de encima. Y entonces
solo van a quedar la parte del mundo del Islam que sí estará a favor del ecumenismo y terminar de poner trabas. Y Apocalipsis 18 nos decía que mientras quien va a sacar rédito de esto son los grandes mercaderes de la tierra, todas estas grandes corporaciones que habéis visto antes y muchos otros, que sacan su negocio precisamente por los tratos que tienen con el Vaticano. Una cosa a cambio de otra. Unos trabajan para otros, con unos objetivos muy definidos. Esta guerra y todas las de Medio Oriente no están pasando porque sí. Satanás está preparando su terreno para hacer su aparición en ese lugar. Jordania puede jugar un rol importante por la paz en Siria. El arzobispo Marun Laham indicó que hay miedo por lo que se está preparando. Una vez más, el asunto se cierne en Tierra Santa. Estados Unidos desplaza quinto destructor al Mediterráneo por crisis siria. Hoy he visto que ya iba el sexto. Se está preparando, ¿para qué? Evidentemente, ya sabéis, estos barcos no son de pesca. Aquí tenéis más reportajes sobre los ataques químicos. Estados Unidos, plan de respaldo para lanzar ataque con armas químicas en Siria, echarle la culpa a Assad o al gobierno de Assad. Es un informe, y todo esto aparece en Yahoo Noticias. Una situación, bueno, al límite de los límites. Unos dicen que hacen una cosa y acusan a los otros, ¿no?, que lo han hecho los otros. Obama está dispuesto a atacar en solitario. ¿Por qué dice esto? Ya sabéis que ayer David Cameron, el gobierno de David Cameron, él decía que sí, que iban a atacar, pero hasta gente de su partido político se le han girado y no han aceptado el ir juntos de la mano con Estados Unidos para atacar a Siria. Y Obama dice, pues nosotros, si conviene, vamos en solitario. Ya sabéis que ha habido alguien más que lo ha apoyado, y ha sido precisamente este señor, Hollande. Francia también está dispuesta a actuar militarmente en Siria sin el apoyo del Reino Unido. Ya lo hizo en otro lugar, lo recordáis, ¿no? Pues ahora apoya ya totalmente para que esto se eche hacia adelante. Y mirad algo muy, pero que muy curioso. Mirad qué aparece. Alguien escribió aquí una cosa muy acertada. Es un foro de economía, aparece en un foro que se llama Burbuja, alguien que se pone soy, supermiembro, que tiene una cara que parece a Stallone haciendo Los Mercenarios, y dice, que no lo es, por supuesto, los ataques con armas químicas producidos el 21 de agosto de 2013 en Siria podrían convertirse en la semilla de la Tercera Guerra Mundial, tal y como los atentados del 11 de septiembre de 2001 se convirtieron en la semilla de la guerra contra el terror. Pero atención ahora a esto. Casualmente, entre las fechas 11 de septiembre del 2001 y 21 de agosto de 2013, cuando ha habido el ataque, dicen, de armas químicas, ambos incluidos, hay 11 años, 11 meses y 11 días. El 11 por todas partes, y además 3 veces, que evidentemente da 33. ¿Que no es así? Computadlo. Doy las gracias a la persona que me ha hecho llegar esto, es precisamente la persona que lleva el blog del Gran Engaño también. Y mirad, computadlo vosotros mismos. Da precisamente esto que veis aquí. 11 años, 11 meses, 11 días. No son bromas, ¿eh? ¿Creéis que ha sido una casualidad? Pues no. Ahora vamos a ver un pequeño vídeo también de, una vez más, para recordar qué sucedió un día 11, siempre jugando con los 11, aprobado por ley divina, se dice, bueno, ley satánica en verdad, no divina en estos casos. La verdad sobre el 11S no conviene al gobierno de Estados Unidos. Sabéis que a partir de allí fue el detonante para que Estados Unidos y los aliados pudiesen intervenir en Oriente Medio. Todo esto también lo tratamos en esa conferencia número 7, e incluso antes. Pero en fin, en esos tiempos decían que muchos que estábamos realmente locos. Hemos visto cómo a partir de esto todo se ha ido sucediendo tal como marcaba la profecía de Daniel 11, versículos finales. El profeta Daniel escribió de algo
que deberían pasar 2600 años para que se cumpliera y que nosotros estamos teniendo el privilegio de ver como señal del pronto regreso de Cristo. Vamos a entrar ahora a este vídeo porque hay muchas personas que aún desconocen todo esto. Comenzamos. Las famosas Torres Gemelas de Nueva York podrían haber sido destruidas por una explosión y no a causa de los aviones que fueron estrellados contra ellas. Esa es la opinión de muchos expertos estadounidenses que ahora insisten en una nueva investigación de los trágicos hechos. En 2002, una funcionaria del FBI acusó públicamente a sus jefes de no haber hecho nada para prevenir los atentados del 11 de septiembre. Una declaración que repercutió mucho en la opinión pública de Estados Unidos. El gobierno intentará intimidar a los activistas para hacerles callar. No sería la primera vez, ya lo han hecho antes. Richard Gage fundó el Movimiento de Arquitectos por la Verdad sobre el 11 de septiembre. Este grupo reúne a más de 1000 profesionales que afirman que no es posible que un avión derrumbe un edificio como las torres del World Trade Center. Los edificios se destruyeron con explosivos. Varios arquitectos e ingenieros insisten en que el Congreso debe emprender una nueva investigación para dilucidar los hechos. Algunos expresan sus sentimientos a través de carteles en sus autos o camisetas. Es el caso de Frank Agamemnon. Nuestro gobierno nos ha mentido sobre el 11 de septiembre. Si la verdad triunfara, probablemente no habría guerras. A la conferencia La Traición en Estados Unidos han llegado cientos de personas de todo el país. Todos creen que los acontecimientos del 11 de septiembre se deben investigar de nuevo. Vengo de Virginia para obtener información. Los medios no nos cuentan nada. El movimiento por la verdad sobre el 11 de septiembre existe desde hace tiempo, pero parece que ahora empieza a preocupar a las autoridades. De hecho, hace poco ha sido incluido junto con Ku Klux Klan en la lista de las asociaciones más odiadas por los ciudadanos en Estados Unidos, según afirman las encuestas. El presidente Kennedy dijo una vez que sin debates y crítica es imposible gobernar un país. Muchos ahora exigen mayor transparencia por parte de los políticos. Iván Gribanov, RT. Una vez más, aún hay personas que siguen quejándose de que todo ha sido muy manipulado, pero ya veis dónde los incluyen, en qué segmento, ¿no?, de la población. En fin, sigamos. Algo también curioso. Mirad lo que aparece aquí, en inglés, del New York Times. No sé si ya percibís algo sobre 11, ¿verdad? ¿Qué sucedió un 7 de junio en Roma? Sanada la herida mortal. Roma, 7 de junio. A partir de las 11 de esta mañana hubo otro Estado independiente y soberano en el mundo. En ese momento el premier Mussolini intercambiaba con el cardenal Gaspari, secretario de Estado del Papa, que representa al Papa Pío XI, ratificaciones de los tratados firmados en el Palacio de Letrán en febrero 11, un 11 de febrero. Por el simple hecho de que el Estado independiente y soberano de la Ciudad del Vaticano exista. New York Times, 7 de julio de 1929. ¿Cuándo se fundó el mismísimo Vaticano? Un día 11 de febrero. 11 por un lado y febrero, 1 y 1, 2. ¿Y qué? Pues 11 más el 2 de febrero son 13. ¿Cómo no? ¿Y a qué hora? A las 11. ¿Sabéis? Debíamos recordar también cuando sucedió algo en una guerra mundial, que también fue precisamente 11, 11, 11, y lo mostramos en una anterior conferencia. ¿Creéis que todo esto son casualidades? Vamos a ver otro vídeo. Otro vídeo que nos va a denotar que lo que está pasando no son casualidades. Pero ahora no vamos a centrarnos en números cabalísticos para variar, sino que vamos a ver un vídeo de unas declaraciones de alguien muy relevante que dijo que Estados Unidos invadiría al menos 7 países. Y todo esto ya tiene un tiempo. Vamos a verlo. Bueno, recuerdan esta fecha, ¿no? No hay duda que se estrellaron aviones ahí. Y el World Trade Center, y esto fue, recuerdan ustedes, el 11 de septiembre del 2001, y luego
Así como en el final de la Segunda Guerra un bombardero B-25 pegó contra el Empire State y el Empire State sigue ahí, se vinieron abajo sobre sí mismas, como si fuera una destrucción autocontrolada. En el Pentágono, jamás pegó un avión en el Pentágono, retiraron todas las cámaras. Pentágono visto desde el cielo, cuando se podía volar cerca, de mí me tocó volar relativamente cerca, se ve como si fuera una moneda. Para un avión grande, pegarle a 4 pisos que sobresalen, vean, se cae sobre sí misma, y solamente habían sido afectados algunos pisos y de ahí hacia arriba. Tan se cae sobre sí misma que la gran antena de televisión se cae vertical. Esto algún día va a tener que ser explicado como pretexto para entrar a una guerra que nadie quería. Wesley Clark, 4 estrellas, primero en su promoción en West Point, comandante de la OTAN, veterano de Vietnam, le metieron 4 tiros de combate, de una familia de abolengo, se ganó además las becas para los mejores estudios geopolíticos y tenía obviamente una vocación política, iba a ser el precandidato iba a ser al Partido Demócrata, con todas las condecoraciones habidas y por haber. ¿Qué dijo sobre esto de atacar los países árabes? I saw Secretary Rumsfeld and Deputy Secretary Wolfowitz. I went downstairs just to say hello to some of the people on the Joint Staff who used to work for me, and one of the generals called me in and he said, "Sir, you got to uno de los oficiales que estaban conmigo, vino un general y me dijo, ¿está usted ocupado? No. Dice, hemos tomado la decisión de ir a la guerra contra Irak. Era alrededor del 20 de septiembre. Ir a la guerra contra Irak. Y dije, ¿por qué? Él dice, no lo sé. Supongo que no tienen otra cosa que hacer. Pregunté si había encontrado alguna información que conectara a Saddam Hussein con Al-Qaeda. Y dijo, no hay nada nuevo en ese sentido. Dijo, simplemente tomaron la decisión de ir a la guerra contra Irán. Dijo, supongo que no sabemos qué hacer acerca del terrorismo, pero tenemos unos buenos militares que pueden tumbar gobiernos. Esa fue la respuesta que le dieron. Parece que nosotros fuéramos el martillo y ellos lucen como clavos. No entiendo. Esa fue la respuesta que le dieron a este general. Dice, bueno, sí que regresé a verlo semanas después. Para ese tiempo ya estábamos bombardeando en Afganistán. Y le dije, ¿todavía vamos a la guerra con Irak? No, señor, no es solo eso. Y sacó unos papeles y dijo, esto lo tomé de arriba, ¿no? De la oficina de Rumsfeld y Wolfowitz, la oficina del secretario de Defensa. Dice, en este documento, este memo, se dice que vamos a tomar 7 países árabes en 5 años. Irak, Siria, Líbano, Libia, Somalia, Sudán y terminaremos con Irán. Esto fue presentado como la verdad acerca del Medio Oriente. Bueno, la verdad que sobre el Medio Oriente es la siguiente, de no haber tenido petróleo allí sería como África. Es que acaso se olvidó de África del Norte. Nadie está amenazando con intervenir en África, los problemas son opuestos. Hemos estado pidiéndole a quienes intervienen en África que más bien que se detengan, ¿no? No hay duda de que la presencia de petróleo en toda la región es una gran chispa que hace que los grandes poderes se involucren. Pero, déjenme decirle, si esa es o no la específica motivación de producir golpes, no. Más bien hemos tratado de parar a algunos que querían intervenir usando la fuerza en la región. Se dan cuenta de esto, ¿no? Comenzando con Irak, Siria, Líbano, Libia, Somalia, Sudán y terminando con Irán, que no es árabe, que es un país persa pero musulmán. Tenían, y lo está diciendo Wesley Clark, general de 4 estrellas, que se fue al Pentágono después de lo de las Torres Gemelas y le dicen, ¿sabe qué? Mire los papeles que bajé, vamos a la guerra con Irak. ¿Cómo? ¿Y por qué vamos a la guerra con Irak? Bueno, lo decidieron, parece que no hay otra cosa que hacer. Es más, no es solo eso, mire este memo. Hay un plan de invadir 7 países árabes en 5 años. Y ahora me viene a la mente lo que alguna vez presentamos aquí cuando el secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, dijo, cuando le preguntaron, señor, otra guerra, ¿y cuánto va a durar esta guerra? Esta guerra contra el terrorismo a escala planetaria. Y con una sonrisita cínica dijo, no sé, quizás dure para siempre. Es una guerra a escala planetaria. Bueno, volveremos mañana, Dios. Tenían planes en 5 años para 7 países. Sí, se han retrasado un poco, ¿eh? Y mirad, a pesar de todo, como realmente son los países que están en las zonas en conflicto actualmente. Ya veis que esto ya tiene un tiempo, este vídeo.
Pero una vez más eran declaraciones muy impactantes de alguien del ejército norteamericano, no era un cualquiera. Y estamos viendo cómo realmente todo esto está aconteciendo. Gracias a Dios las cosas se han ido frenando, porque si hubiese sido por ellos, todo esto ya hubiese sido mucho antes. Pero cada cosa tiene su tiempo y Dios tiene su reloj para todo, al igual que tiene su reloj y su día marcado para su regreso. Todo debe cumplirse según los pronósticos divinos, no según los pronósticos del hombre. Su perspectiva no es la nuestra. Y gracias a él aún hay cosas que se van frenando, porque nosotros debemos hacer la labor de difundir el último mensaje final de amonestación a este mundo. Nos está dando tiempo, y está dando tiempo a las personas para que aún reaccionen. Nosotros ahora veremos otro vídeo del embajador sirio en Venezuela, cuando dice que esta guerra es por el nuevo orden mundial. ¿Qué posibilidad tiene Siria de salir adelante con su reforma y con los cambios que se han planteado sin la intervención extranjera? ¿Y cuál es el propósito general, para cerrar la entrevista, que cree usted tiene toda esta campaña que ha denunciado el diputado El Zavallá, todo ese plan que abarca no solamente a Siria sino a toda la región? La posibilidad es muy grande porque no tenemos otra opción sobre triunfar. No estamos pensando que vamos a ser derrotados. Gracias a todos los pueblos que están apoyándonos. Desde aquí Venezuela, la ALBA, China, Rusia e Irán. Ya sabemos muy bien que la guerra en Siria, desde el verano pasado, paró de ser un asunto interno en Siria. Entonces la guerra en Siria es para el nuevo orden mundial. O quieren seguir chantajeando el mundo con la hegemonía americana, con la militarización de la planeta, con agravar los problemas del mundo entero, porque justo con esta era americana de los años 90 hasta los 2010, porque empezaron a caer, ¿qué Estados Unidos consiguió hacer? Más guerras, más masacres, más narcotráfico, no consiguió para solucionar o resolver ningún problema de la humanidad. ¿Por qué eligieron Siria? Porque Siria, como aquí en Venezuela, es una referencia en nuestra zona para la resistencia. Porque recuérdese usted, antes que venga el presidente Chávez, poca gente sabe en este continente americano, o levante la voz para hablar de la unidad suramericana, la unidad de los pueblos del Caribe, con América Latina. Entonces hay un proyecto unificador en América Latina. En Siria, nosotros lideramos un proyecto panarabista. Hoy puedes hablar de cualquier tema del mundo árabe, menos del panarabismo. Puedes hablar del mediterranismo, del gran Nuevo Oriente Medio, a un Nuevo Oriente Medio, pero este es un proyecto que no corresponde a nosotros, porque está preparado en los laboratorios americanos para acabar con los pueblos originarios de nuestra zona. Embajador, antes de que me responda si una intervención militar armada con violencia en Siria conduciría a una guerra mundial, que es lo que acaba de decir el diputado, quisiera precisar algunas cosas que hemos visto en la prensa de hoy. Hay imágenes de un bombardeo donde mueren niños y mujeres que atribuyen al gobierno que usted representa. Esa es una de las cosas que quisiera que aclaráramos. Y la otra, si usted tiene una cifra oficial de fallecidos durante todo este proceso conflicto. Y yo estoy de acuerdo totalmente que en el caso que empiece en Siria, convertiría, puede ser en guerra regional o mundial. Pero ya muchos analistas políticos, hasta Kissinger mismo, dijo desde agosto pasado, la guerra en Siria es una guerra mundial. Ya no es un asunto interno de Siria, porque ya ven, es una lucha para el nuevo orden mundial. Entonces esta guerra, ¿saben por qué? Como habló varios amigos, dice, Estados Unidos es un imperio hipócrita, cobarde. No atacan a un pueblo fuerte. En Siria tenemos un ejército fuerte, no es como Libia. Libia, a pesar que entregó todas sus armas a Gaddafi, pero vendió su alma al diablo, porque no hay que confiar con el diablo. Quien vende al diablo va al infierno. No es el caso de Siria. No es el caso de Siria. ¿Por qué conduciría entonces a una guerra mundial? Porque usted tiene que saber que la zona de Siria es muy sensible. Estamos al lado de Turquía, de Irak,
que recién salido de guerra devastadora de Estados Unidos. Israel, bajo nuestra, como decimos, los misiles de Siria, bajo la misericordia de decisión de Damasco, se va a lanzar o no. Y sabes que Israel, la acción de ella para instalar un Estado en el medio del mundo árabe, costó más de 160 años. Están no sé si están dispuestos a perderla aquí, porque parte, no sé si Irán va a quedarse al lado, o a qué lado va a estar, o va a ir del Golfo, cómo va a reaccionar. Para concluir, embajador, la respuesta sobre las cifras. Sí, sobre las cifras y las imágenes del bombardeo. Sí, porque ellos dicen siempre cifras no están confirmadas. Nosotros todavía estamos hablando de 6.000, 6.400. En nuestras cifras oficiales, más de la mitad de esos muertos son agentes nuestros hijos del ejército sirio, más gran parte de mercenarios y militares. Hay una poca porción de militares, como el masacre que hemos visto ayer en Homs, que fue hecha siempre por los militares. Si usted va a analizar con la mente fría, antes de cualquier debate en la ONU o en Ginebra, en la Comisión de Derechos Humanos, las Fuerzas Armadas, mercenarias, los grupos mercenarios hacen un masacre en el pueblo sirio contra civiles y dicen: mira el ejército sirio cómo está haciendo para colgarnos. Pero este montaje siempre consigamos descifrar con la ayuda de algunos amigos, como la primera vez que discutieron el caso en Siria, en la ONU, con el Consejo de Seguridad, empezaron a matar a los soldados con cuchillos y echarlos al río de Lacia o Ronetos, insultando los cadáveres. Y uno ve barbaridad más que esto. Nuestro ejército, un ejército nacionalista preparado, nunca iba a hacer estas barbaridades. Bueno, muchas gracias a la embajadora de la República Árabe Siria en Venezuela, muchas gracias al diputado Adel Al-Zawayar. Nosotros vamos a hacer un corte. Noticia de hace unos minutos. Obama: Estados Unidos debe realizar un ataque militar contra Siria. Me lo acaban de mostrar ahora mismo, en directo. Bien, habéis visto que el embajador sirio en Venezuela, nosotros ya pasamos esta entrevista hace tiempo atrás, era la época cuando aún estaba Chávez, estaba Sarkozy, pero ya estaba diciendo que esa guerra era por un nuevo orden mundial. La famosa frase célebre ya, que hemos visto tantas veces desde la conferencia número 1. Y una vez más, aquí se nos dice todo lo contrario a lo que dicen los medios oficiales occidentales. Sea como fuere, parece ser que todo aquel que no esté de acuerdo con ese nuevo orden mundial tiene que terminar mal. Si os habéis dado cuenta, también él citaba precisamente Siria al lado de quién, de Irán, de China, de Rusia y también de Alba, gente de países o países latinoamericanos que están más por el lado soviético, ruso, por decirlo de algún modo, que no por el lado occidental. Por eso Maduro también decía lo que antes hemos mostrado, ¿no? De que quizás al mismo tiempo que habrá una guerra allí, también habrá otra en Latinoamérica. En fin, que son palabras mayores, porque la verdad, la situación es realmente impresionante. Y bueno, veremos.